Aquí, mi hermano, buenas noches, el Señor le bendiga. Mis hermanos, también ustedes, buenas noches. Y vamos a continuar orando por el tiempo de estudio de la palabra. Oramos. Bendito Señor y Padre, de nuevo muchas gracias, Señor, por la bendición que tenemos en este momento de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque te alegras, Señor bendito, al instruirnos con tu verdad, para enseñarnos a vivir de una forma que te resulte agradable. Y gracias, Dios Santo, porque no solo nos enseñas, sino que nos capacitas para entender y para poder vivir tu palabra. Gracias, Señor, por ese servicio, por esta noche, Santo. Según tu buena voluntad, Santo Dios, perdónanos por ofenderte, por pecar en tu contra. Señor, rogamos que nos ayudes a tener la correcta disposición, la mansedumbre, el reconocimiento de nuestra absoluta necesidad de ti, Señor, para escucharte, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe. Háblanos, Señor, instrúyenos, te lo pedimos y ayúdanos para que esa palabra tuya en nosotros se convierta en fe y que esta fe te glorifique y te honre, Señor bendito. Oramos, dándote gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con el Salmo 119. Vamos con el Salmo 119. Como tal vez ustedes lo tengan presente, hoy estamos en los versículos 113 a 120, Salmo 119, versículos 113 al 120. La letra hebrea que encabeza esta estrofa es Samek. Recuerden, estamos hablando de un salmo que se caracteriza por tener 22 porciones, 22 estrofas, cada uno con 8 versos, 8 líneas. Y el encabezado de cada una de las estrofas corresponde con una de las letras del alfabeto hebreo. Este salmo, entonces hoy vamos a verlo con la ayuda del Señor en los versículos 113 al 120. Mientras nos ubicamos allí, mis hermanos, les invito a pensar en el mundo en el que nosotros vivimos en términos de lo que se negocia en la actualidad. Tal vez, hermanos, ustedes se han dado cuenta que, salvo muy contadas excepciones, en nuestro entorno, nuestro mundo, nuestra sociedad, se negocia prácticamente todo. Se reconoce que hay partes en la negociación, que hay intereses a veces enfrentados y se realizan negociaciones con la intención de llegar a acuerdos en los que haya, entre comillas, un gana-gana. Esto es cierto para cuando usted de pronto va a un lugar a hacer mercado y le pide a la vecina que si le deja las 10 libritas de papa un poco más baraticas de lo que valdrían una por una, o cuando usted va a comprar la ropa, en muchos lugares usted le pregunta qué descuento hay, si paga en efectivo, o tal vez en el trabajo, hablando con compañeros de oficina, usted puede intentar acordar con ellos el repartimiento de algunas obligaciones para que les sea más llevadera la carga laboral a todos, pero no solo estamos en esta esfera de lo individual. Ustedes se acuerdan, mis hermanos, de los tratados de libre comercio, donde supuestamente las naciones que intervienen buscan condiciones en las que ambas tengan una facilidad, una mejoría en las condiciones de intercambio, en las interacciones mercantiles. Este asunto de la negociación está tan absolutamente extendido que pues hasta se negocia la paz. Y ustedes saben que hemos tenido ya varios procesos aquí en Colombia, pensando por allá en la época de la guerra entre conservadores y liberales, pensando en el M-19 y otros tratados o de paz que hemos tenido recientemente. Diríamos entonces, mis hermanos, que estamos en una sociedad en la que se negocia prácticamente todo en casi todas las esferas. No obstante, mis hermanos, hasta en nuestra sociedad existen elementos innegociables. Hay cosas que no se pueden someter a un acuerdo de voluntades y un ejemplo de ello, pues ustedes lo tienen, algunos de los derechos laborales que tienen las personas se consideran innegociables, inalienables, no puedo renunciar yo a esos derechos.
cosas como la dignidad y algunas otras nos dicen a nosotros en la sociedad en la que estamos, en la que casi todo se negocia, hay cosas que no se pueden negociar y eso creo lo entendemos todos. Mas en los versículos que tenemos a continuación encontramos un interesante llamado de atención a cómo nosotros nos paramos frente a lo que Dios quiere, cómo asumimos la posición de Dios. ¿Será que nosotros somos creyentes que nos consideramos buenos negociantes o será que nos consideramos buenos creyentes que no negocian? Entonces, mis hermanos, leamos los versículos 113 a 120 del Salmo 119. Dice así: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias, hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. En esta porción, mis hermanos, encontramos varias afirmaciones que resultan para nosotros más que llamativas, razón para estar cuestionados. Y es que continuando con la lectura de este salmo, de quien, como ya le hemos dicho en otras ocasiones, no sabemos quién es el autor humano, no se sabe cuál fue la persona que el Señor usó para inspirar, para revelar esta porción de las Escrituras, sí sabemos que tenemos un creyente. Si sabemos que tenemos un creyente que ama a Dios a través de amar su palabra, tenemos a un creyente que es feliz siendo creyente, guardando la ley de Dios, que es un creyente que vive aflicciones muy seguramente por causa de su fe. Y en este aparte que nosotros estamos estudiando esta noche, encontramos varias cosas que nos demuestran lo genuinamente confiado que era este hombre en la palabra de Dios. Y es que ustedes ven en el versículo número 113 una afirmación que puede sonar dura. En términos de negociación, eso suena como que no, si usted arranca una negociación así, no hay negociación que valga. Aborrezco a los hombres hipócritas. Y la palabra aborrecer, que ya suena dura, pues lo es más con su significado, porque significa odiar, significa detestar, significa una profunda enemistad. ¿Hacia quiénes? El salmista manifiesta que aborrece, siente odio, detesta, tiene enemistad hacia los hombres hipócritas. Y la palabra hipócrita, aquí mis hermanos, refiere a esas personas que tienen divididas sus mentes. A esas personas que tienen su mente entre buscar de Dios y hacer la voluntad de Dios o irse en pro de las cosas del mundo y lo que es la voluntad de la carne. El salmista entonces arranca esta porción diciendo: yo detesto a aquellos que tienen una mente dividida, los que por momentos pareciera que están buscando lo de Dios y por momentos lo de este mundo, aquellos que son incrédulos por momentos y crédulos por momentos. Si se quiere, el salmista manifiesta su más profunda desaprobación hacia aquellos que andan haciendo negocios con este mundo y que según la conveniencia se aliarán con los que están contra Dios o se mantendrán en las cosas de Dios, repito, según la conveniencia.
Ahora, algo que resulta bien interesante, mis hermanos, es esta afirmación al ser contrastada con lo que el Señor Jesucristo nos decía. Voy a leer una serie de porciones de la palabra y solo le pediré que se mueva algunas porque tenemos varias en este versículo y el tiempo no nos va a dar para mirarlas todas moviéndonos en la Biblia. Pero permítame recordar en primer lugar lo que dice Mateo 5, 43 al 48. En Mateo 5, 43 al 48, usted encuentra algo que tiene una relación contrastante con lo que acabamos de leer nosotros. Recuerde algo, mi hermano. La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia tiene la armonía propia del Dios que entregó esta palabra. Y sin importar la cantidad de tiempo, alrededor de 1500 años, o la cantidad de autores, más de 40 autores humanos que participaron en confeccionar este texto de 66 libros, sin importar eso, la Biblia es una sola palabra proveniente del único verdadero Dios y por ende no hay contradicciones. Y no obstante, entonces, cada que leemos ciertas porciones, necesitamos con la ayuda del Señor comprender de qué forma ellas son armónicas, de qué manera podemos ver un sentido común sin contradicciones. Y es que miren lo que dice Mateo 5, 43 al 48. El Señor Jesucristo aquí nos dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces encuentran ustedes en este texto al Señor Jesucristo haciendo una enseñanza aparte del Sermón del Monte, en la que está diciendo, sí, es cierto, Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo. Pero resulta que en el pensamiento judío de la época, al parecer motivado por la enseñanza de los maestros de los judíos, se había metido un mandato que en el fondo Dios no había dado: aborrecer a los enemigos. Claro, alguno podría decir, no, mire, lo que pasa es que si usted mira Deuteronomio 23, 3 al 6, si quiere tome nota de esta porción, Deuteronomio 23, 3 al 6, pues alguno dirá, no, mira, lo que pasa, el Señor sí dijo muy claramente a Israel que no podrían tener ninguna relación ni con el amonita ni con el moabita, porque estos pueblos no recibieron al pueblo de Israel cuando iba pasando por el desierto. Ellos no le ayudaron, ellos no lo recibieron de buena manera e incluso quisieron asociarse o buscar el favor de Balaam para lograr la maldición contra el pueblo. Y nosotros vemos en esta porción de Deuteronomio 23, 3 al 6, cómo el Señor les va a decir ellos claramente que no podrían procurar, literalmente leo el versículo 6 de Deuteronomio 23, dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Es decir, si tenemos una porción del Antiguo Testamento en la que el Señor claramente tomó una posición contra unos pueblos que en el momento de recibir, de ayudar al pueblo que iba pasando por el desierto, se cerraron contra ellos y adicionalmente intentaron su mal por vía de un profeta mercenario. Y entonces alguno dirá, no, pero es que mira, y se está diciendo claramente que hay un amor o hay un odio hacia los enemigos. Pero solo tengamos en cuenta lo siguiente: lo que el Señor aquí está manifestando es la absoluta desaprobación respecto de unos pueblos que se volvieron contra Dios al volverse contra su pueblo. Pero se cree que desde esta enseñanza algunos maestros de los judíos les estaban enseñando a los suyos que, mire, ame a su prójimo, es decir, al que le cae bien, al que nos gusta tratar, pero al que le sea enemigo, trátelo duro.
trátelo con aborrecimiento. Y el Señor Jesucristo, en esta porción que estamos leyendo, nos va a decir que esa enseñanza está mal, que esa tradición de hombres en cuanto a aborrecer al enemigo es un completo error. Claro, algún otro podría decir, pero es que tenemos porciones de la palabra de Dios donde Dios habla de odiar al pecador, pero permítame, ya vamos hacia allá. Por ahora, Mateo 5, 43 al 48 nos enseña muy claramente que nosotros debemos tener amor al prójimo, incluso si este es un enemigo. Y notarán ustedes algo interesante, que desde ya les pido que tengan presente en su cabeza. El Señor Jesucristo no estaba negociando con los enemigos de Dios. El Señor Jesucristo, cuando nos entrega esta porción, lo que está enseñando es cómo actúa un hijo de Dios frente a la enemistad que se le entrega. Y notarán algo interesante. Lo que el Señor Jesucristo dice respecto a los enemigos es que sean amados. ¿En qué amor? El amor de Dios. Que sean bendecidos, que se hable bien de ellos a cambio del mal que se pudiera escuchar, que se desee el bien de ellos, pero el bien a ellos, pero el bien de Dios. Dice, háganles el bien, pero qué bien, según el bien de Dios, e incluso oren por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Y entonces, mis hermanos, noten algo que va a ser muy importante a lo largo de la porción que estamos mirando hoy del Salmo 119. El Señor Jesucristo dejará en claro que el amor al prójimo en ese grupito, en esa especie que es el amor al enemigo, siempre buscará que se haga la buena voluntad de Dios en favor de toda persona, incluyendo aquellos que están contra Dios. Por ende, el Mateo 5, 43 al 48, de ninguna manera el Señor nos está enseñando a nosotros que negociemos con los malos, que intentemos comunión con los malos, entendiendo malos como aquellos que están contra Dios. Pero tampoco encontramos nosotros en Mateo 5, 43 al 48, como ya se dijo hace un momento, que el Señor nos está diciendo, tienen que odiar a sus enemigos. Por el contrario, el Señor aclara esa falsa enseñanza. Entonces, en este punto ustedes ya se dieron cuenta de algo, mis hermanos. No hay una contradicción respecto a lo que está diciendo el salmista cuando está diciendo de una forma categórica, yo aborrezco a los hombres hipócritas, a los que tienen su lealtad, su corazón, su mente dividida por momentos contra y por momentos hacia Dios. Avancemos un poquito más este punto, mis hermanos, tal vez es en que si yo lo quiero nos vamos a quedar más esta noche. Porque es necesario reconocer, mis hermanos, lo que el Señor nos enseña para que podamos compaginar, para que podamos armonizar dos realidades de la palabra de Dios. Y miren qué realidades son. En Romanos 5, versículos 8 al 10, nosotros encontramos amor de Dios y justicia de Dios. Amor de Dios y justicia de Dios. En Romanos 5, 8 al 10, en esta epístola en que el Señor está diciendo algo a los de la iglesia de Roma por medio del apóstol Pablo, les dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Noten, mis hermanos, en estos 3 versículos, cómo hay 2 realidades de Dios, 2 de sus perfecciones conjugándose sin contradecirse. A veces, no sé si les ha pasado, pensamos o tratamos con personas que piensan que Dios es como un pastel de cumpleaños. Es decir, que lo podemos partir en tajaditas, comiendo solo aquellas que nos agradan. Como quien parte, repito, la persona de Dios en tajadas dice, mira, me gusta el Dios de misericordia, a mí me gusta el Dios que todo lo puede, a mí me gusta el Dios que ama, a mí me gusta el Dios que todo lo sabe, pero yo le dejo para otro el Dios justo.
Pero resulta que esa interpretación simple y llanamente obedece a un corazón que está partido, que está dividido, que cree lo que le gusta y que descree lo que no. Noten ustedes en esos versículos que acabamos de leer que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia en Roma: hermanos, Dios ha mostrado su amor. ¿A quiénes? A unos pecadores. ¿Cómo? Muriendo por ellos. Este versículo no dice, mas Dios muestra su amor para con aquellos que se arrepintieron de ser pecadores. No. Dice, muestra su amor para con nosotros que siendo aún, todavía, al momento de ser amados, todavía pecadores. ¿Y qué entregó Dios en amor? A su propio Hijo. Y el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, noten mis hermanos que más clarito no se puede, Dios dice muy claramente, miren, recuerden algo, cuando ustedes todavía eran enemigos míos, yo envié a mi Hijo como manifestación de amor para reconciliarlos conmigo por medio de que la ira del Padre cayera sobre el Hijo. Pero ahora noten algo interesante, versículo 8, mas Dios muestra su amor. Versículo 9. Por él seremos salvos de la ira. ¿Qué ira? La justa reacción de Dios contra el pecado. Es decir, que en tan solo 3 versículos vemos interactuando sin contradicción alguna 2 realidades esenciales de Dios. Dios ama y Dios es justo. En su amor ha provisto el Hijo, para que los que en él creamos no tengamos que llevar sobre nosotros la ira de Dios. Significa de otra manera que aquellos que no sean reconciliados por no creer en la obra de Cristo llevarán sobre ellos, estarán condenados por sus pecados, recibiendo la ira de Dios. Entonces, en estos 3 versículos encontramos 2 realidades de Dios que a algunas personas no les gusta compaginar. Pero una cosa es que no les guste y otra cosa es que no sean. Y ustedes recordarán, mis hermanos, y voy a pasar un poquito más rápido por esos versículos, si quieren tomar nota, porque creo va a ser de gran bendición para ustedes que lo puedan estudiar en sus casas con más calma, pero ustedes recordarán cómo Dios es categórico. Mi hermano, ese Dios al que usted adora, al que usted le sirve, al que usted ora, ese Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versículos 7 al 10. ¿Dónde? Y permítame leer una parte nomás de esos versículos. 1 Juan capítulo 4, versículos 7 al 10. Leámoslo completo para que no quede suelto. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Miren que se enfatiza lo que acabamos de decir. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación a hacer lo necesario para lograr el perdón por nuestros pecados. Ahora, por medio del apóstol Juan, un anciano muy posiblemente, el Señor le está recordando a estos hermanos, ¿saben algo? El Dios en quien ustedes creen es amor, pero no cualquier amor. No el amor de novela, no amor de vallenato, no amor de esquela, amor verdadero, amor incondicional, amor perfecto, amor sufrido, ese amor que es Dios mismo. Y entonces, Dios nos dice a nosotros, nos recuerda a nosotros esta noche, que Dios ama a los que se han vuelto contra Él. Y que ese amor se demuestra principalmente en que envió a su Hijo para que tomara el lugar en una cruz
y recibiera sobre la justicia de Dios, para que los que creyendo en esto, en vez de recibir la justa ira de Dios, recibieran el perdón, la gracia de la reconciliación con Dios. Entonces no hay duda, Dios es amor, y les decía hace un momento, hay personas que solo quieren saber esto de Dios, y entonces alguna persona que solo piensa que Dios es amor dice, no, pero ¿cómo así? ¿Qué le pasó a este salmista tan bonito que iba? ¿Cómo así que aborrezco a los hombres hipócritas? ¿Qué le pasó, salmista? Pero recuerden, Dios no es una torta que se rompe al acomodo. Dios es Dios, porque Dios es santo, también es santo. Y cuando pensamos en un Dios santo, estamos pensando en un Dios que está absolutamente separado del mal, completamente separado de lo que es moralmente impuro. Este mismo Dios que está separado es justo, es recto según su propia justicia. Este Dios, si quieren vayan allá, Salmo capítulo 5, versículos 4 y 6, o 4 al 6, mejor. Salmo capítulo 5, versículos 4 al 6, habla de una forma que ustedes van a notar que se parece mucho a lo que está diciendo el salmista en el 119. Salmos 5, versículos 4 al 6. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Sí, mis hermanos, es exactamente el mismo Dios del que ustedes acaban de escuchar por medio del apóstol Juan, que es el Dios que es amor. Es el mismo Dios. No es un Dios con problemas de identidad. Es un Dios que es como quiere ser, como debe ser. Y por ende, el problema no está en la persona de Dios, sino si en nosotros existe un corazón de negociante, de querer tomar de aquí y allá, como con la mente dividida. Claramente nos dice este salmo que Dios no se agrada, no se deleita en la maldad. Ya tenemos aquí una pista de la solución. Dios no se puede deleitar en lo que es malo. Él es santo. Noten, el malo no habitará junto a ti. La palabra habitar refiere al forastero que llegaba al hogar de alguien y era recibido. Se le brindaba la comida, se le daba abrigo, se le brindaba comunión. Y aquí dice, el malo no morará junto a ti. Dios nunca tendrá comunión con el malo. ¡Wow! Esta palabra, les pido por favor que la tengan presente. La idea de comunión, la idea de asociarse, la idea de tener por cercano a alguien, como quien vive en la misma casa con uno. El malo no habitará junto a ti. ¡Wow! Es decir, sí, Dios ama al pecador porque Dios es amor. Dios no ama al pecador porque el pecador sea amable, es decir, no ama al pecador porque el pecador sea digno de ser amado. Por el contrario, Dios ama al pecador a pesar de lo que él es. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios no se puede negar a sí mismo. A él le resulta absolutamente esencial amar. La cruz no era una alternativa para él. Y Dios busca reconciliar, como leímos hace un momento en Romanos, aquel que es su enemigo. ¿Por qué? Porque el pecador es todo lindo, porque ese pecador es todo bonito. No, 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 no. Porque Dios es amor. Porque la voluntad de Dios en su amor es hacer aquello que es bueno hacia el pecador, aunque el pecador jamás lo merecerá. Y esto es tan cierto que el Señor dice, yo odio, yo aborrezco,
No voy a tener nunca comunión con el malo. Y entonces nosotros notamos algo aquí. El amor de Dios en la persona de Jesucristo se nos ha entregado a todos. La opción de la salvación se ha puesto en la persona de Cristo para todos, porque Dios es amor. Pero ninguno que se niegue a ser reconciliado, a volver a la comunión con Dios, será perdonado. Ninguno podrá decir, a puertas de entrar al infierno, Señor, tú no puedes mandarme al infierno. Es que la Biblia dice que tú eres amor. Porque sencillamente la respuesta caerá como un peso insoportable, afirmando el amor de Dios se le entregó en la persona de Cristo para que usted creyera en él y fuera reconciliado con el Padre, a sabiendas que su conducta es la de uno que aborrece a Dios, que su conducta es aborrecida por Dios. Es cierto, Dios en Cristo le ama, pero su conducta es detestable. La conducta de una persona dividida en su corazón, de una persona incrédula, nunca será aprobada por Dios. Dios no se sentará a negociar con nosotros, con nadie, a intentar convencer o ser convencido de llegar a un punto medio en el que Dios niegue un poquito su justicia y pase un poquito más su amor. Las cosas con Dios son como son. Y entonces, vemos en este Salmo, versículos 5, 4 al 6, que el Señor dice claramente que Él aborrece. Ojo, esta es la misma palabra que usa el salmista para hablar de la persona que está dividida en su mente. Dios mismo también dice que Él aborrece a todo el que hace iniquidad. Noten lo siguiente, ¿en qué se enfoca Dios? ¿Yo odio a las personas por ser personas? No. Dios odia el pecado de las personas. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque es imposible para Dios tener comunión con aquello que no es santo. Es tan cierto esto que el salmista, en este caso David, dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario e engañador abominará Jehová. El salmista, en este caso, repito, David, tiene en su cabeza algo. Ninguna persona que no se vuelva a Dios podrá ser agradable a Dios. Pero entonces, ¿por qué Dios tan solo no los destruye? Si Dios es justo como lo estamos viendo, si Dios odia el pecado, ¿por qué no destruye de una al pecado? ¿Por qué no manda un montón de meteoritos? ¿Y por qué no acaba con la tierra en este momento? Porque se repite, la justicia, la santidad de Dios se compenetran perfectamente, sin lugar a contradicción alguna, con su amor. Y en el plan de Dios, tanto el amor como la justicia, como la santidad de Dios y el resto de sus perfecciones, el resto de sus atributos están perfectamente equilibrados. Dios sabe lo que está haciendo. Y entonces ustedes, mis hermanos, aquí encuentran algo interesante. El Señor lo que nos plantea aquí, a grandes rasgos, cuando permite por medio del versículo 113 del Salmo 19, del Salmo 119, cuando permite la afirmación del salmista, lo que está haciendo aquí es demostrando que una persona que conoce a Dios en verdad comienza a pensar como piensa Dios y comienza a ver las cosas como las ve Dios. Este salmista, que sabe que Dios detesta el pecado y que hará que recaiga todo el juicio sobre el pecador que no se arrepiente. Este Dios que ama al pecador, pero no por el acto de que sea pecador ni por ser la persona que es, sino porque Dios es amor. Este Dios es alguien que obra en la vida de los suyos y nos va moldeando a su imagen. El salmista entonces dice, miren, yo detesto a los hombres que tienen su mente dividida. Yo detesto la conducta de ellos. Como tal, el odio que se manifiesta aquí es contra la conducta de estas personas.
que no tienen en sus mentes, en sus corazones la ley de Dios, que no quieren vivir según esa palabra o que la viven negociando. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Cuando nosotros encontramos esto adicionalmente, mis hermanos, entonces nos damos cuenta de varias cosas. Que la palabra hipocresía se convierte en algo que puede unirse con el concepto de hipocresía en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento el término hipocresía se refiere a la máscara, a la conducta de un actor en una obra de teatro de los griegos, donde esa persona con su máscara estaba interpretando un papel que era distinto a la realidad misma de él. Un hipócrita, a la luz de la palabra, sería una persona que, según él, estaría buscando agradar a Dios, según él estaría intentando cumplir la palabra de Dios, pero en el fondo, detrás de la máscara, solo estaría buscando el favor de los hombres, una vez más, como el que negocia, como el que quiere tomar lo mejor del mundo y tomar lo mejor de Dios, como el que abraza el amor de Dios y desecha su justicia. Una persona que ama a Dios detestará esto. Claro, pensamos nosotros, citando un ejemplo o diciéndole de alguna manera, citamos nosotros en el hipócrita que conocemos y que pensamos nosotros, esa persona es re hipócrita, ¿no? Pero, ¿qué tal si miramos la posible viga en nuestro propio ojo en esta materia? ¿Qué tal si aquí nos cuestionamos, nos detenemos un momentico y dejamos de mirar la hipocresía que nos rodea y nos ponemos a preguntarnos sobre la propia hipocresía? Y nos cuestionamos sobre cómo nuestra mente muchas veces ha entrado a negociar cosas que nunca hemos tenido el derecho de negociar. Las cosas de Dios son de Dios, no nuestras. ¿Qué tal si nos ponemos a pensar nosotros en qué momentos en nuestra vida estamos actuando como cristianos, pero en el fondo estamos buscando algo que es propio de este mundo? O las veces en que nosotros hemos decidido hacer un ladito nuestro cristianismo para lograr alguna de las ventajas que se logran en esta tierra cuando no se quiere creer en Dios. Versículo 114. Avanzamos. Dice el salmista: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Ese salmista que toma una posición radical frente al pecado, que detesta el pecado y sabe que no hay contradicción en mientras detesta el pecado, amar al pecador, pero no por ser pecador, sino porque el amor de Dios le lleva a amar a esta persona, no por el mal que hace, sino por el amor que Dios tiene para con esa persona, para sacarlo de esa condenación en la que anda. Este salmista dice: yo tengo un lugar, un refugio, al que cuando es necesario voy y me meto. Yo tengo a alguien que me protege, como el escudo que se usaría en la guerra. ¿Saben? Aquellos que tienen la mente dividida, que están entre qué le creo a Dios y qué le creo al mundo, aquellos que son incrédulos por momentos, ¿saben algo? Yo tengo a alguien en quien me refugio, yo tengo a alguien que me protege. Y no es mi hipocresía. No son mis negocios, no son mis acuerdos. Para algunas personas, la mejor manera de no tener conflicto es quedándose absolutamente callados. Tal vez el padre que llega a un punto en el que llamando una y otra vez la atención a su hijo porque, por ejemplo, es mentiroso, llega un punto en que dice: no, yo así voy a dañar la relación con mi muchacho, voy a dañar la relación con mi muchacho, yo no puedo seguirle llamando la atención, va a pensar que soy un religioso, me va a dejar de querer. No, aquí pues dejémoslo, así son los muchachos, Dios entenderá. No, Dios no entiende esas cosas, porque Dios no negocia lo que es justo. El salmista
se refugiaría en Dios y dejaría que Dios fuera su escudo en todo momento. Él no intentaría en sus fuerzas, en sus negociaciones, él no intentaría dividir su mente, él se mantendría. Y si 1000 veces el hijo miente, 1000 veces el padre le dirá que es mentira y tendrá que tomar las medidas que deba tomar según la palabra de Dios, porque por encima de todo hay un Dios que sabe que es el lugar donde él se refugia, que es un Dios que le protege, que es el Dios en quien él puede esperar. Es interesante. El de mente dividida, en gran manera, tiene su mente dividida porque anda buscando dónde esconderse a toda hora, camuflándose, acomodándose. Ustedes recordarán, mis hermanos, en diferentes escenas de las películas, momentos de la historia, las personas cuando llegaba un ejército y tomaba esa ciudad, las personas que se aliaban con los generales de ocupación y hacían todo lo que el general de ocupación le decía, y apenas iba el general de ocupación, se iba con los que liberaban y de nuevo les quería caer bien aquí y allá, y eran personas que siempre eran conocidas como los traidores. Versículo 115. Miren la posición. Miren la manifestación del aborrecimiento que se vio en el versículo 103. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. La nueva versión internacional nos da una traducción que me parece chévere. La nueva versión internacional dice, malhechores, apártense de mí, que quiero cumplir los mandamientos de mi Dios. ¡Wow! Miren eso tan bonito. Porque tal vez, mis hermanos, a veces nosotros estamos negociando lo que no podemos negociar porque estamos mal rodeados, porque estamos mal influenciados, porque estamos teniendo comunión con personas que no tienen comunión con Dios. Ojo con lo siguiente, mis hermanos, porque a veces nosotros pensamos que estar en este mundo y estar para ser instrumentos del Evangelio de Dios a las personas sin el Señor es un llamado para que tengamos comunión con ellos, y eso no es cierto. Porque tener comunión es hacer sociedad. Porque tener comunión es tener unos propósitos comunes, es ponerse de común acuerdo para ir hacia algún lugar, para lograr alguna meta. Eso es tener comunión. Y nosotros no podemos, mis hermanos, negociar, hacer un acuerdo societario, tener unos objetivos con una persona que está contra nuestro Dios y por ende contra nosotros. El salmista le dice aquí a estas personas que no viven según los estándares de Dios, que se vayan lejos. ¿Pero en qué sentido? Yo no voy a tener comunión con ustedes, como tampoco ustedes la tienen con Dios, y como Dios no la tiene con ustedes. Sí es cierto que les ama, y sí es cierto que les quiere salvar, pero no se imaginan cuánto odia sus pecados. Apartados de mí, malignos, pues yo tengo una meta, tengo una sociedad con un Dios que es santo, con un Dios que es justo, con un Dios que me enseña, con un Dios que me corrige, con un Dios que me ayuda, que me protege, que me cuida. Yo quiero cuidar los mandamientos, yo quiero guardar los mandamientos de ese Dios y querer tener comunión con ustedes, querer tenerlos formando parte de las decisiones de mi vida. Es un absoluto contrasentido si yo quiero agradar a Dios. Y como les decía hace un momento, tal vez aquí encontramos parte del problema. Sigamos con el ejemplo del padre que quiere negociar el deber que tiene de estorbar los pecados de su hijo. Y tal vez se ha dado cuenta que se le están mezclando ciertas cosas. Uno que otro concepto psicológico en el que hay que dejar que el muchacho haga lo que quiera, que tiene libre desarrollo de la personalidad. O la idea de que el tiempo lo puede arreglar y que el tiempo puede corregir algo, ¿no? Una persona que toma partido por las cosas de Dios, que no negocia las cosas de Dios, se refugia en Dios y confía en que Dios va a cuidarle, a librarle, a ayudarle, porque él ha confiado en Dios. Y puede que hay un momento en que sienta, no, pero yo como que no veo el fruto, como que eso está muy difícil, como que no veo esto y aquello, y entonces se hace una pregunta, ¿yo en quién he confiado? He confiado en un Dios que todo lo puede, que cumple su palabra. Yo tengo que perseverar, no que negociar.
Entonces el salmista toma una posición: apartar de su vida todo aquello que implique comunión con el pecado. Repito, para que no haya lugar a dudas en este punto. No planteo en este hecho, entonces me voy a meter en una cueva. No, señores, no, mis hermanos. De lo que estamos hablando aquí es de tener comunión, identidad, unir fuerzas, querer tener unos objetivos comunes con quienes son enemigos de Dios. Yo vivo en medio de ellos, les comparto la palabra, me puedo reír con ellos, puedo salir a comer con ellos, tengo una vida en medio de ellos porque ha sido la voluntad de Dios, así como en un momento otros creyentes tuvieron una relación conmigo, pero mi comunión es con Dios y con los que quieren guardar la palabra de Dios. Es con ellos con los que yo hago tratos, es con los que ellos, con ellos con los que yo cuento para avanzar en la vida. Y respecto de los que no creen en Dios, no voy a tenerlos como parte importante para lo que tengo que hacer, no sean parte de mis decisiones, si se permite. Versículo 116. El salmista entonces le dice al Señor algo: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Nos pone a pensar en algo el Señor, porque tal vez, solo tal vez, hay momentos en que nosotros somos, entre comillas, radicales y cortamos con ciertas cosas, ciertas relaciones, ciertas cosas que no agradan a Dios, pero solamente jugamos a cortar y no nos ocupamos de edificar y no nos ocupamos de unirnos a, como quien dice, si se está apoyando en una cuerda para caminar entre dos precipicios, no es muy sensato cortar esa cuerda sin estar aferrado a otra, ¿cierto? El salmista entonces aquí dice: Señor, yo te pido que tú seas mi sustento, que seas el apoyo de lo que yo me agarro para permanecer. Yo quiero permanecer según lo que tú has dicho en tu palabra. Si esto es así, si tú eres mi apoyo, si tú eres mi agarre, si tú eres aquello en lo que yo permanezco, naturalmente va a pasar algo, Señor. Mi vida va a ser conservada en ti. Y una consecuencia más, un anhelo más. El salmista le dice: no quede yo avergonzado de mi esperanza. El salmista entonces aquí nos recuerda aquí algo muy bonito a nosotros. Podemos ser radicales, pero no tiene ningún sentido ser radicales en cuanto a lo que cortamos si no somos radicales en cuanto a nuestra comunión con Dios. En vano sacamos muchas cosas si no metemos las cosas de Dios para ocupar el lugar de esas cosas que van saliendo. Si solo nos ocupamos de, sigamos con el ejemplo de los muchachos, que es como el tema de esta noche. Mi hijo no tal cosa, mi hijo no tal otra, mi hijo esto, mi hijo aquello, como quien instruye al muchacho a cortar con ciertas cosas, pero en su lugar no le enseñamos a refugiarse, o mejor, a sustentarse, a apoyarse en Dios. Si nosotros mismos no nos apoyamos en Dios para que esas cosas sean sustituidas por lo que sí agrada a Dios, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un muchacho estilo bombita, estilo globo inflado, de religión, un gran vacío. Solo le saco y no le pongo nada, no tengo en quién sustentarme. ¿Qué termina pasando con eso? Pues ustedes conocen la historia. No hay vacíos en lo espiritual. Si algo se saca, algo de Dios debe ser puesto en su lugar, porque si no, eso mismo va a retomar su lugar. El salmista está diciendo: Señor, yo quiero que tú seas a lo que yo me aferro, a lo que yo me apego, y que quiero que sea ese algo sea tu palabra. Señor, yo te pido una cosa. No permita, Señor bendito, que yo quede como pálido, como sintiéndome inferior por haber confiado en vano en ti. Señor, yo renuncio, si quieren, ampliando un poco la idea de esta porción. Señor, yo renuncio a sustentarme en lo que se sustentan los de la mente dividida, en lo que se sustentan los impíos. Yo no quiero eso. Yo quiero sustentarme en tu palabra.
Y yo quiero que tú honres tu palabra sustentándome la vida, ayudándome en la vida. Porque es cierto, Señor, no voy a negociar y no puedo sostenerme por mí mismo. Señor, honra tu palabra sustentando. Versículo 117 dice: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Esta palabra sosténme está asociada con ser fortalecido. Ser fortalecido teniendo fuerzas físicas renovadas. Tras un gran esfuerzo, la persona llega y es alimentada. Tras un gran esfuerzo se van las fuerzas, válgame la redundancia, y la persona va y es alimentada y recobra su fuerza. Eso significa la palabra sostener. Es decir, el salmista comprende que su anhelo de ser fiel a Dios, de ser fiel a la palabra de Dios, va a implicar esfuerzo, va a implicar desgaste, va a implicar cansancio. Se cansa el que nada contra la corriente, no el que se deja llevar por ella, ¿cierto? El salmista le dice: sosténme, fortaléceme, y entonces yo voy a estar seguro, yo voy a estar libre, yo voy a estar a salvo. Si tú eres quien me da las fuerzas a mí, que he aprendido de ti, el Dios que tú eres, que ama y es justo y es santo, si yo he aprendido de este Dios, que es el Dios verdadero, que de ninguna manera puedo negociar con lo que tú odias, sino que debo odiar lo que odias y amar lo que amas, entonces yo me escondo en ti y tú eres mi escudo, tu palabra. Y desde esta posición de refugio y de protección en ti, le puedo decir a los malignos que quieren intentar entrar a mi vida, apartarme de ti: váyanse de aquí, no hacen parte del plan de mi vida en el Señor. No voy a tener comunión con ustedes, viviré entre ustedes, les predicaré el amor de Dios, les enseñaré la justicia de Dios, pero no voy a tener comunión con ustedes. Yo espero que mi Señor sea aquel al que yo me agarro, en quien yo me apoyo, según su palabra, y descanso. No voy a ser avergonzado. Yo sé en quién me he confiado. Este Dios es el que me da las fuerzas. Cuando me faltan, me las renueva, me alimenta con su palabra, me da ánimo y me ayuda a entender algo. Estando en Él, yo estoy a salvo. Estoy tranquilo, no tengo que negociar nada. Mi Dios me sustenta. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. El salmista tiene aquí algo sumamente claro: la palabra de Dios nunca falla. Versículo 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. La palabra hollar significa despreciar. Podría quedar así: despreciaste a todos los que se descarrían de tus estatutos, de tu palabra, porque su astucia, sus maquinaciones, sus planes para engañar, solo traen mentira. ¡Wow! Miren tan bonita esta razón. Salmista, ¿tú por qué aborreces la conducta de los de la mente dividida, de los incrédulos, de los malhechores? ¿Por qué? Porque mi Dios los desprecia. Y entre otras cosas, porque los desprecia tu Dios. Porque a ellos no les importa andar en los caminos de Dios. Y el resultado de no querer andar en los caminos de Dios es que caminan en caminos, válganme la redundancia, que son trampas, que son maquinaciones que llevan a la mentira, que llevan a creer como cierto lo que es falso. Si el Señor, mi Señor, desprecia la conducta de tales hombres, yo no puedo hacer menos que eso y entender lo que el Señor me está diciendo esta noche.
No se desprecia la conducta del pecador porque nos creamos más, porque somos pecadores, solo que hemos sido reconciliados. Y Dios está tratando en nuestras vidas para día a día limpiarnos y transformarnos para ser hechos a la imagen del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros despreciamos? La mentira en la que andan, el engaño en el que viven y en el que muchas veces quieren hacer caer a otros, así ellos mismos no sean conscientes de lo que están haciendo por estar ciegos, por no entender las cosas espirituales. Y el Señor nos dice a nosotros claramente, yo desprecio a los que no guardan mi palabra, a los que se desvían de mi palabra. Son mentirosos, que viven en mentira, intentando que otros vivan la misma mentira. ¿Cómo voy yo a negociar con ellos? ¿Cómo voy a tener yo comunión con ellos? Versículo 119. Como escorias que se saca, hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Miren cómo se lee este versículo en la Reina Valera actualizada. La Reina Valera actualizada, este versículo se lee de la siguiente manera. Hiciste que todos los impíos de la tierra fueran consumidos como escoria. Por tanto, he amado tus testimonios. Interesante lo que dice acá. El salmista que sabe que Dios ama, sabe que Dios es justo. Y sabe algo. Hay un momento que llega a todo hombre en que la persona sale de esta tierra. La persona que se niega a creer en Dios, que prefiere su desvío, que prefiere su mente dividida, que prefiere su incredulidad, siempre llega un punto en que es cortada. Como la escoria se quita de la plata cuando la están limpiando. Recuerden, la palabra escoria es también basura, la basura de la plata. Como escoria que se saca, hiciste consumir, hiciste cesar a los impíos. El salmista, como ustedes lo pueden ver en este versículo, dice, Señor, yo sé que hay un momento en que todo hombre tiene que recibir su justo juicio. Y yo amo que tú cumplas tu palabra. Alguno pudiera decir aquí, y ya estamos terminando, uy, ¿cómo así usted se está alegrando del mal del impío? No, él está regocijando en la justicia de su Dios. Las veces que Dios ofreció la misericordia, la gracia, su amor para reconciliar con él, y el impío tomó una decisión, no le creo, no le cree, me voy contra Dios, tengo la mente dividida, hago lo que quiero hoy, mañana lo que Dios desea, mi vida es lo que yo quiero. Y una y otra vez el Señor ofreciendo llamamiento a misericordia, arrepentimiento, pero la persona no quiere. Hay un punto en que eso se acaba. Hay un punto en que las cosas llegan a su fin y la justicia de Dios limpia. El salmista se regocija de que esto sea así, no tanto por el mal que le pueda llegar al que se va a la condenación, sino porque se da cuenta de verdad que mi Dios es justo. Versículo 120. Mi carne, mi cuerpo, mi persona, mi ser, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Wow, curiosa forma de terminar, ¿no? Pero tiene que ver con entender quién es Dios. El salmista se da cuenta de algo. El pecado no es un juego. El Dios santo no anda jugando. El Dios santo, santo es. El Dios justo, justo es. El Dios que es amor, es amor. Y el salmista se ponía a pensar algo. Yo sé que en todo momento Dios hace justicia contra la injusticia, contra el injusto para el infierno. ¿Y acaso yo, por ser hijo de Dios, puedo pensar que en mi caso Dios va a ser una excepción? Y la respuesta es no. El salmista dice aquí algo interesante. Mi vida se estremece, tiembla al pensar en ti. De la forma como tú haces justicia, yo siento temor reverente. ¿Cómo se explica esto? Permítame leérselo en Filipenses 2, 12 al 13 y terminamos. El salmista es consecuente. El salmista sabe que Dios no va a negociar con el impío y que no quiere que nosotros lo hagamos, pero tampoco Dios va a negociar con nosotros.
Filipenses 2, 12 al 13 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Señor, por medio del apóstol Pablo, le dice a los hermanos de la iglesia de Filipo: ustedes son mis amados y han sido obedientes, bien, pero ni se les ocurra bajar la guardia. Ni se les ocurra pensar que ya acabaron, porque en tanto estén en esta tierra, hay que seguirse ocupando, hay que seguirse esforzando hasta lograr efectivamente que demostrar la salvación que se tiene, mostrar que la salvación tiene efectos, que la salvación no es un asunto de historia, sino de vida, de cada día de la vida. Ocúpense, trabajen, cumplan, vivan, demuestren que es cierta la salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Por qué temor y por qué temblar? Porque ¿quién está detrás de esto? Dios, el que en vosotros produce, hace que sea tanto el querer como el hacer, porque esta es su buena voluntad. Y entonces, terminamos. A nosotros, como creyentes, el Señor nos llama la atención a comprender algo. Él no va a negociar con nosotros. Él hará lo que tenga que hacer para cumplir su buena voluntad en nosotros. Él comenzó una obra y la perfeccionará, pero no la va a imponer, pero no nos va a obligar, como tampoco va a renunciar. Y nos dice entonces: a ustedes creyentes que deben tener conmigo y comunión con los hermanos, les es necesario pensar algo: ¿cómo se vive la salvación que me han dado? He recibido el amor de Dios, he sido librado de la justicia que implica la condenación eterna, pero eso no implica que mis pecados no le importen a Dios, porque Dios odia al pecado, como lo vimos desde el comienzo. Entonces, Señor, ayúdame a temblar, ayúdame a temer, ayúdame a vivir mi salvación de forma que yo sea claro en un propósito. Yo estoy haciendo lo que tú quieres. Es cierto, hay unos impíos que tienen la mente dividida, hay unas personas que quieren negociar con Dios. Yo no voy a participar de eso. Lo que yo quiero es tomar la posición de Dios y creer. Quiero vivir la posición de Dios. No tengo el derecho a negociarlo. Me es necesario vivir. Vamos a terminar aquí porque, como se dieron cuenta, estamos bien pasaditos de tiempo. Ahora más para terminar. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por el tiempo de estudio de tu palabra y porque, entre otras cosas, Señor bendito, nos has llamado la atención a considerar si tenemos o no el derecho a negociar lo que tú nos has mandado. Y la respuesta categórica es no. No tenemos el derecho, Señor bendito, de hacerlo. No tenemos el derecho de escoger lo que creemos de ti, Señor. Nos resulta necesario aprender, Señor bendito, a creer en tu persona tal cual tú nos has enseñado que tú eres. Y esto implica, Señor, que hay personas que se van a molestar, porque no les va a gustar, Señor, que nosotros tan solo querramos agradarte a ti y no a ellos que están contra ti. Por ende, pedimos tu ayuda para refugiarnos en ti, para dejar que tú seas nuestro escudo y saber, tú nunca dejarás que uno que confíe en ti sea avergonzado. Señor, ayúdanos, porque nosotros necesitamos comprender que ese mismo justo y santo Dios que actúa contra el pecado desaprueba nuestra maldad y por ende debemos entender nuestras propias vidas, las que tú nos has dado, como algo en lo que tenemos que ocuparnos con el temor y el temblor de quien no te quiere ofender. Ayúdanos, Señor, para ser firmes en tu palabra. Oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.